Buen día, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por compartir este sábado de la mañana. Y justo ya entrando en receso en el caso de ustedes, yo en el caso mío acá en Córdoba les cuento que siempre arrancamos una semana antes acá en Córdoba. Así que en realidad estoy en el medio del receso. Así que bueno, un gusto. Espero, como dice Alejandro, que les alcance las energías para soportarme hoy, ¿eh? Porque es cierto, sí, cuesta, ¿no? Con todas las tareas, los trabajos. Bueno, vamos derecho a la clase. Esta clase, bueno, puede durar mucho, poco, dependerá más de todo de la participación de ustedes, ¿eh? Yo lo puedo llegar a hacer corta, pero bueno, acá lo interesante sería bueno, me vayan interrumpiendo a medida que vayamos diciendo algunas cosas en este encuentro. Así con toda libertad, como dije la clase pasada, ¿no? El encuentro pasado, con toda libertad, bien descontracturado, ¿sí? Para hacerla un poco más amena y más interesante. Bueno, en general, lo que voy a presentar hoy, por supuesto, tiene una relación directa con el encuentro anterior, con la temática del encuentro anterior. El encuentro anterior les presenté los Andes centrales en relación a sus ambientes, las características fundamentales y las adaptaciones, los usos que se fueron haciendo a través del tiempo por las sociedades que ahí habitaron. Eso fue en general, no hablé demasiado de tiempo, no especifiqué por algunas, bueno, culturas o etnias, referido a, bueno, cómo hicieron para vivir en esos ambientes, qué tecnología utilizaron. No hablé demasiado de sitios. Bueno, y un poco entonces la clase de hoy va a pasar por ahí. Va a intentar profundizar en ese sentido, hacer un recorrido por la historia, desde sus comienzos, el inicio del poblamiento hasta el Tahuantinsuyo. Rápido, una cosa rápida, pero bueno, que repito, voy a ir hablando de lo fundamental, siempre relacionado con los usos sobre el ambiente, la tecnología aplicada al ambiente, a la adaptación, a la utilización de los recursos, a obtención de recursos, y dejando otros aspectos, que por supuesto muchas veces están conectados, ¿no? Como por ahí es difícil aislarlos a los aspectos, ¿no? Pero bueno, intentaré hablar lo menos posible de cosas que no tengan relación directa con el uso del ambiente. Como los voy a perder de vista, después cuando ponga el power, pueden hacer el comentario acá por el chat, que lo tengo abierto, voy mirando, ¿sí? Porque de esa manera, si me quieren interrumpir, me hacen la pregunta por ahí y voy a ir tratando de contestar a medida que la vayan haciendo para no dejar las preguntas para el final, ¿eh? E inclusive por ahí puedo hacer un corte en el medio de la presentación, así me las hacen en forma oral. A los comentarios o preguntas, ¿no? Todos bienvenidos. Bueno, voy presentando el PowerPoint. Lo voy a abrir. ¿Lo pueden ver ahí? Perfecto. ¿Lo ven, no? Se ve perfecto, Flavio. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, bueno, un poco esto resume ahí el título ese, lo que va a ser la clase de hoy, que ya lo dije. Y comienzo con una cuestión demográfica. Pero claro, porque si estamos hablando de los ambientes y cómo vivieron las sociedades prehispánicas, es interesante saber las estimaciones que hay en número de habitantes. Este número lo dan varios autores, ¿sí? Yo, por ejemplo, he leído de Lumbreras, lo he leído de Nathan Bachtel, que dan estimaciones, ¿no? De 10 millones de habitantes cuando llegan los españoles. Y el otro número lo da Bachtel. Bachtel habla de 1,5 millones de habitantes en Perú hacia 1590.
Bueno, obviamente estamos hablando de un descenso vertiginoso en en menos de 60 años, y él, bueno, lo explica, seguramente todos ustedes tienen esta lectura, o por lo menos habrán escuchado ya varias veces hablar de este autor. Habla de la desestructuración, cuestión que no voy a entrar allí, pero si alguien me quiere hacer preguntas después, ningún problema, lo hablamos. A mí me interesa de este término desestructuración enfocarnos en justamente la relación con el ambiente y señalar, bueno, que como dice Bachtel, esta caída demográfica afectó fuertemente todo lo que eran las actividades de subsistencia que habían justamente logrado que hubiera 10 millones de habitantes en Perú. Es decir, la falta de la falta de personas, la caída vertiginosa de la población, desorganizó todas las actividades, la vida de los pueblos prehispánicos. Y por supuesto, esto también retroalimentó, en un enfoque sistémico, retroalimentó la caída demográfica, ¿no? Bueno, esta clase, cuando verán al final, va a terminar por ahí nuevamente, ¿no? Va a terminar nuevamente hablando de ese contacto con los españoles. Pero vayamos a los inicios, ¿no? No voy a poner demasiada atención a la cuestión de las periodizaciones, que tiene su propia complejidad. Los historiadores utilizamos estas periodizaciones, ¿no? Para ubicar, para enseñar, pero bueno, hay múltiples periodizaciones, así que no me voy a detener demasiado en ellas también. Si después me quieren hacer alguna consulta, hágamela. Simplemente las voy a ir mencionando y sin entrar en demasiado en detalle. Este periodo lítico, más generalmente llamado precerámico, es un largo periodo, y también se suele subdividir, utilizar el concepto de arcaico, ¿no? Hay razones, por supuesto, para ello, que no voy a desglosar acá. Acá pongo este autor, cito este autor, Magnéis, que es el mismo autor que trabajó mucho en Mesoamérica, junto con Flannery, y son los autores, los arqueólogos que han encontrado o por lo menos que más se cita, los que más se cita, sobre los comienzos de la domesticación de plantas y animales en Mesoamérica. Bueno, y este mismo autor, este arqueólogo Magnéis, hizo sus investigaciones en Perú. Bueno, y de esas investigaciones yo sintetizo, por supuesto, estas dos fases de las que él, bueno, interpreta que han existido en base a los vestigios arqueológicos que encontró. Las investigaciones las hizo en la zona de la sierra, en los Andes de Perú, más en la parte sur, es decir, más cercano a lo que sería la región del Titicaca, antes de llegar a lo que sería el altiplano, ¿no? La parte de la Puna. Ahí, bueno, en cuevas, especialmente en lo que sería el departamento Ayacucho, él encuentra o determina la existencia de dos fases, ¿no? Bueno, todo esto tiene sus dataciones correspondientes. La primera fase, la Paca y Caza, es una fase donde él habla solamente dice, aquí hay cazadores-recolectores, son cazadores de megafauna. Y bueno, según él hay asociación de restos de megafauna con algunos instrumentos líticos. Bueno, esto está muy discutido hoy, porque la datación que él da la datación más antigua, 21.000 años. 21.000 años. Está muy discutido, poco aceptado por la comunidad científica, básicamente porque los instrumentos no se los acepta como tales, es decir, la megafauna está, pero los instrumentos, lo que él llama artefactos líticos, no son aceptados como tales, sino que son considerados
fracturas naturales de las piedras, por lo tanto no estaría demostrada la asociación con los humanos. En cambio, la fase de Ayacucho sí está aceptada. La fase de Ayacucho es posterior, hay una datación, hay poca datación, yo encontré una sola en la lectura, una datación de 12.000 años antes de Cristo, ¿no? 12.000 años antes de Cristo, serían unos 14.000 años al presente. Ahí sí, esta está aceptada, hay megafauna, hay restos de megafauna, hay artefactos que claramente son artefactos, claramente son artefactos hechos por seres humanos. Estamos hablando de puntas de proyectil, hay puntas de proyectil en hueso, hechas en hueso, en óseos de animales. Y también hay que decir que hay cacería de la fauna actual. Hay especies de fauna actual. Bueno, este largo periodo, a mí me interesa sobre todo hablar de este largo periodo de la domesticación, ¿no? La domesticación de plantas y animales. No estoy viendo el chat acá, ahora se me desapareció. A ver, acá. Ahí lo abrí. Lo voy a dejar un costadito. Me cuesta ver el chat. No sé si me hacen preguntas. En todo caso, Alejandro, Sí. interrumpime si ves preguntas en el chat porque no lo estoy pudiendo ver. Dale, yo no veo nada todavía en el chat, ninguna intervención. Pero Bueno, por si eso. llega a Si verte, le llega a ver, interrumpime así, me la haces a la pregunta o el comentario así, dale. porque yo no lo estoy pudiendo ver con la pantalla completa, ¿viste? Si apretás el botón escape en el teclado, se te achica la pantalla y ahí tenés se te deja lugar para el chat, como vos prefieras. Sí, Te vas a ver un poquito más chica tu presentación, pero te va a dar lugar sí, para ver el estoy chat. tratando de ver, Si a no, ver. si no yo te lo digo, no hay problema, como vos prefieras. Sí, a ver acá. Ahí está, ahí lo pude hacer. Genial. Bueno, le decía, retomando, me interesa la parte de domesticación de las plantas y de los animales. Por supuesto, en esto hay muchísima investigación. Voy a decir algunas cositas, ¿no? Algunos datos centrales. Aparentemente, la domesticación de animales puede llegar a ser anterior a la domesticación de plantas en lo que serían los Andes centrales. Esto es por los restos, ¿no? Que se encuentran en algunos lugares, ¿no? Que no son precisamente los que mencioné recién, sino que hay otros, como las cuevas de Telamarchay, ¿no? En las cuevas de Telamarchay esto está en lo que sería el departamento de Junín, para que se ubiquen, sería el centro de Perú, ¿no? En la zona andina, el centro de Perú. En esa cueva de Telamarchay se han encontrado restos, hay distintas fases de ocupación, la fase más, ustedes saben, ¿no? La fase más antigua, lo más enterrado. En las fases más antiguas, lo que se encuentran son restos de fauna silvestre. Claramente ha sido cazada o ha sido carroñada, ¿no? Es decir, se ha encontrado el animal muerto por alguna razón y se lo ha llevado de esa cueva para consumirlo. Son restos de animales salvajes, fauna actual, ahí no hay megafauna. Pero lo interesante es que hacia el 3000 a.C., ya en una de las siguientes fases de Telamarchay, sí se encuentran restos que claramente ya pueden considerarse domesticados. ¿Por qué razón? Porque la mayoría son restos de lo que en la literatura se habla de animales tiernos en el sentido de jóvenes, de poca edad. Son crías que van hasta el año de edad, ¿no? Y hay una mayoría de esas crías, de los restos de esas crías, en los estratos arqueológicos. ¿Qué está indicando esto? Está indicando una selección que está haciendo el ser humano.
Y claramente esa selección obedece a mantener las hembras con vida, las hembras reproductivas, y también seleccionar aquellos animales que están más con algunos problemas o más débiles y dejándolos más fuertes para la reproducción. Es decir, estamos hablando de cría. El mayor porcentaje, se habla hasta de un 73% de presencia de estas crías hasta el año de edad, de estos restos en esta cueva. Estaría indicando entonces un proceso de cría ya en marcha, ¿no? Bien en marcha. Y de ahí en adelante se generaliza, ¿no? Podemos decir que ese año, 3000 años antes de Cristo sería como un umbral, ¿no? Y de ahí en adelante la cría de camélidos se generaliza. Un dato interesante que se encuentra mayor cantidad de alpaca que de llama. Los restos corresponden, por lo menos en esta cueva, más a alpaca que a llama, que serían las dos especies no domesticadas. En cuanto a lo que sería vegetales, el otro día, bueno, les mencionaba la antigüedad de las dataciones sobre lo que sería la calabaza, ¿no? Pero también, bueno, comparte esto con las papas, ¿no? Todo lo que serían los tubérculos. Digo papas por la gran cantidad o variedad que hay, ¿no? Y todo lo que nosotros llamamos papas, pero en realidad la palabra correcta sería tubérculos, por la gran variedad, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, bueno, en nuestra vida actual a consumir pocas variedades, pero en la zona andina hay muchísimas, hay decenas de variedades y algunas tienen sus especies específicas, como por ejemplo la oca, ¿no? Que es una variedad. Bueno, la foto que tiene ahí abajo muestra un poquito esa variedad de formas, ¿no? Difíciles de identificar para los que no somos especialistas en el tema, pero acá lo que interesa es la diversidad de estos tubérculos. Un dato interesante lo aporta Brailovsky, ¿no? Brailovsky señala que muy posible, y él toma a otros autores, por supuesto, especialistas, que seguramente ha habido una fase de domesticación larga de los tubérculos, porque ha sido necesario que muchas de estas especies dejen de tener reacciones, lo que él le llama en base a alcaloides, a glucosa, glucoalcaloides es el término que utiliza, que son reacciones químicas que tenían muchos de estos tubérculos y que ha sido necesario ir domesticando para que los vayan perdiendo a esas reacciones, ¿no? Que generaban una toxicidad y por supuesto afectaban al cuerpo. Hay hay especies de mandioca, hay una especie de mandioca en la actualidad que todavía lo conserva, ¿no? Conserva toxicidad. Se considera, bueno, que esa especie de mandioca en la actualidad estaría indicando que en el pasado muchas otras especies habrían tenido ese componente, ¿no? Y después está la domesticación del maíz, ¿no? Un poquito fue lo que más hablé la clase pasada. El maíz muy posiblemente ya ha sido plantado en la selva, no hay pruebas arqueológicas sobre ello, en la yunga. Seguramente primero hay pruebas así de que hubo cultivos en la sierra, en la zona de valles, en las partes más protegidas. Recordemos que el maíz no soporta las heladas, por lo tanto hay un límite en altura y hay un límite en cuanto a el ambiente o el nicho que puede ocupar. Y luego llega a la costa, ¿no? No hay duda que hacia el 3000 a.C. Ya también tenemos la presencia del maíz, que por supuesto fue adquiriendo mayor tamaño con el paso del tiempo. Bueno, no me deja pasar, a ver, quiero cambiar de... ¿Y No sé por qué no me deja pasar de pantalla. con el mouse?
haciendo clic. ¿No? Ahí Ahí está. está. Bueno, no sé qué le pasa a esta notebook hoy, está media rara, pero bueno. Está vieja, me parece que eso le pasa. tiene su antigüedad. Bueno, la fase final es interesante, la fase final de ese precerámico. Es interesante porque, como verán ustedes en esa foto, que anticipa un poco lo que voy a decir, ya hay construcciones a gran escala, ¿no? Es lo que llamamos los arqueólogos escala monumental. En varios sitios, porque si hubiera en un solo sitio se podría poner en duda las dataciones, etc. Pero a esta altura de las investigaciones ya no hay más dudas, no hay más dudas, ¿eh? Esto es del precerámico y están estas construcciones a escala monumental. Inclusive en los sitios, por ejemplo, esta foto es del Paraíso, el sitio que se llama El Paraíso. Y tiene esta construcción que fue motivo de reconstrucción, es decir, nosotros estamos viendo así tan completita, aunque ahora está venida menos, por lo que he leído últimamente, ha iniciado un proceso de deterioro bastante grande y se está tratando de volver a, o por lo menos a parar ese proceso de destrucción, ¿no? Esto fue reconstruido en realidad, fue reconstruido en los años 60. Hubo una intervención del arqueólogo, no, el equipo de investigación que investigó ahí también se ocupó de la reconstrucción. Pero en realidad tiene hay otras construcciones, otras llamadas pirámides que están en el sector. Es decir, estamos hablando de construcción a escala monumental en una época que todavía se asume que no existe el Estado. Bueno, y esto es porque, bueno, aquí no se encuentran cuáles serían las pruebas arqueológicas, porque recuerden que prueba documental no hay nada. La prueba arqueológica para decir que acá no hay Estado, porque alguien podría dudar, si hay esta capacidad de construcción, se podría dudar que no hay una organización estatal. Es necesario movilizar una mano de obra importante, dedicar muchas horas de trabajo, una colectividad, una comunidad, para poder desarrollar obras de este tipo. Entonces alguien podría decir, no, acá hay una organización, acá hay un Estado. Pero el problema es que no se encuentra, hasta ahora, no se encuentran alusiones a una élite. ¿Dónde estarían en la arqueología las alusiones a una élite? Y estarían presentes en la iconografía, en decoraciones, por ejemplo, los muros. Estaría presente, por ejemplo, en tumbas, una jerarquización de tumbas, en ajuar, tumbas con ajuar, tumbas que diferenciaran los sectores más bajos de la élite. Estaría en la presencia de algunas construcciones que alguien pudiera decir esto era una residencia real de un señor, una especie de lo que llamaríamos un palacio o especie de palacio. No hay nada de eso, pero sí están estas construcciones que son generalmente consideradas lugares de culto, ¿no? Por lo tanto, se habla de, bueno, que todavía no es formativo, porque acá hay cultivos, acá hay domesticación de animales ya, pero no hay sedentarismo, pero no habría indicios de Estado, sino que sería fruto del trabajo colectivo, las preocupaciones de la gente, la voluntad de la gente por levantar estas construcciones. Y bueno, arriba le daba unas referencias del cultivo del maíz, ¿no? De Lumbreras, de Fidel, que son los autores que tomo para decir que ya estaba presente en esta época en la sierra y la costa. Entrando al formativo, que generalmente se lo sitúa hacia el 2000 a.C., la pregunta que se hacen los arqueólogos, historiadores de hace muchos años, es una de las preguntas: ¿por qué? ¿Por qué adoptar un modelo de cultivo? ¿Por qué dejar el modelo de vida cazador-recolector? Bueno, hay bastante investigación etnoarqueológica
La etnoarqueología investiga las sociedades modernas, las que conviven en la actualidad, de algunos pueblos, distintos lugares del mundo, de cómo hacen para vivir todavía con sociedades sin tecnología, ¿no? Sin aplicación de tecnología, viviendo de formas que se consideran, por supuesto, no igual, pero sí semejantes, parecidas a como habrían sido miles de años atrás. Y de ahí se ha sacado mucha información. Bueno, en el siglo XX ha habido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha habido muchas investigaciones de ese tipo. Y de ahí se ha llegado a conclusiones y por supuesto en conjunción, complementando con las investigaciones arqueológicas, los restos que se encuentran, donde se preservan los restos orgánicos sobre todo, ¿no? Que en el caso de Perú, en las zonas secas, se suele hallar muchos sitios con conservación de restos orgánicos, en las partes áridas, lo cual favorece mucho la interpretación. En conjunción, esos vestigios arqueológicos, sobre todo restos orgánicos, con la información etnoarqueológica, ha llevado a considerar que la etapa cazadora-recolectora no era una etapa de sufrimiento, de penuria, de subsistencia al límite, sino por el contrario. Por el contrario, era una vida con bastante tiempo libre, bastante ocio, ocio en el sentido de tiempo libre, ¿no? ¿Por qué abandonar ese modelo? ¿Por qué asumir un modelo que tiene varias desventajas? ¿No? Varias desventajas. Las conocerán ustedes, habrán leído, ¿no? Vivir juntos implica mayor difusión de enfermedades, implica cuando hay fracaso en una cosecha o plaga o por alguna razón, ¿no? Falta de alimento, llegan las hambrunas, ¿no? Hay varias desventajas. En general los cultivos proveen menos proteínas que la cacería, que la carne, por ejemplo. Eso provoca interrupciones, se sabe, por ejemplo, los restos de muchos lugares del mundo, se ha estudiado que la falta de proteínas en ciertos momentos producen interrupciones en el crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué abandonar un modelo de vida que permitía una calidad de vida bastante buena, por así decirlo, ¿no? Aceptable? Bueno, y entonces la respuesta es que no hubo más remedio, que hubo un crecimiento poblacional, que llegado el momento ya no se pudo volver marcha atrás, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las respuestas que se dan. Bueno, acá Mariano dice, claro, por el incremento poblacional. Exacto, pero la pregunta es por qué, sigue habiendo preguntas, ¿no? ¿Por qué dejar crecer tanto? ¿Por qué controlaron tanto la población durante tantos milenios? Recordemos el Paleolítico en el Viejo Mundo, lo que duró. ¿Por qué? Y aquí mismo el precerámico dura varios miles de años, dura varios miles de años. ¿Por qué durante varios miles de años controlar el aumento de población y de repente hacia el 2000 a.C. adoptar la agricultura en forma intensiva? Bueno, son preguntas difíciles de contestar. La historia y la arqueología no responde todo. Sí, cada vez más conocimiento, de eso no hay duda. Cada vez más conocimiento, cada vez tenemos más pruebas, ¿no? Pero son interesantes para seguir buscando, ¿no? Son puntas del ovillo para seguir buscando nuevas respuestas. No hay duda de la expansión de la agricultura en el formativo, que va a durar hasta los inicios de la era cristiana. El formativo generalmente se lo ubica hasta el final de lo que sería la edad antes de Cristo, comienzo de la era cristiana. Y bueno, también no hay duda que durante el formativo aparece el regadío. Aparecen los andenes, etc. Bueno, y acá empezamos a dar algunos sitios, ¿no? Como por ejemplo en el altiplano. En el altiplano tenemos estos sitios, muchas veces llamados culturas, porque son más de un sitio, como Huancarani y Chiripa.
ahí estoy leyendo el chat, dice, bueno, responde, bueno, sigue con la pregunta anterior, ¿no? A lo mejor al ir perdiendo a los más antiguos de las tribus, también se van perdiendo las tradiciones. Bueno, claro, es una posibilidad. No deja de estar en el terreno hipotético. El problema que tenemos, ¿no? La falta de... Sabemos que la arqueología, entre comillas, es muda en el sentido de la falta de documentación, ¿no? Entonces todo lo tenemos que llevar al plano interpretativo. La incertidumbre de tener que procurarse el alimento casi diariamente. Sí, pero convengamos que durante miles de años fueron exitosos. Fueron exitosos para lograr mantener su vida, ¿no? Así que sí, son todas posibilidades, ¿no? Pero no puede concluirse de manera absoluta, ¿no? Sino que quedan abiertas estas respuestas, estas preguntas, y las respuestas quedan ahí una al lado de la otra, ¿no? Y hay que ir, hay que seguir con las investigaciones a ver si puede llegar a avanzar en el futuro. Huancarén y Chiripa estaban ubicados en el altiplano, están en relación con el otro lago que es importante en el altiplano, que es el lago Popó, que tiene una mayor densidad salina que el que mencionábamos la clase pasada, que es el más grande, ¿no? El Titicaca. Pero ya en Huancarán y Chiripa se ven en la domesticación, sobre todo el pastoreo de animales y la domesticación de tubérculos. Tiahuanaco es la fase de aldea, ¿no? Por eso puse ahí hacia el 800 a.C., un poco posterior a las dos anteriores. Tiahuanaco tiene una larga fase de aldea y luego va a llegar a su apogeo ya en la era cristiana, ¿no? Después vamos a volver a hablar, ¿no? Acá tenemos las variedades que se han identificado en los restos arqueológicos, los que mencionábamos hace un rato, y la posibilidad de estos tubérculos de convertir en chuño, el chuño o tunta. Eso ha sido muy importante porque es un alimento que se conserva durante mucho tiempo, ¿no? En el altiplano, esa diferencia de temperaturas entre el día y la noche, bueno, cuando se cosechan estos tubérculos, permiten que vayan perdiendo la humedad, y en ese estado de falta de humedad se conservan varios años. Entonces siempre se lo considera una reserva importante alimenticia, ¿no? Para tiempos de escasez. El cultivo de la quinoa, bueno, la cañigua, y ahí puse dos nombres nomás, pero en realidad hay muchas más especies, y muchos de ellos se han perdido, lamentablemente, con alto valor de proteínas, y muy resistente, muy adaptadas a estas plantas, a estos ambientes, ¿no? De heladas, ¿no? Muy resistentes. Y el pastoreo de los caméridos. El pastoreo de los caméridos, bueno, el otro día ya mencionábamos todo lo que se puede sacar de los caméridos, pero la cuestión de la carne también se podía mantener haciendo charqui, lo que nosotros conocemos más con el nombre de charqui, la carne deshidratada, la carne que se ha dejado secar al sol, se le ha salado, y de esa manera se puede conservar bastante tiempo. Bueno, se me vuelve, ahí está. Algunos datos aislados para mostrar esta cuestión de que ya están los andenes de cultivo y está la irrigación en el Valle de Ayacucho. Esto lo saqué de Marcelo Campaño. Tenemos ya experiencia de campos, de terrazas de cultivo y de irrigación subterránea. Irrigación subterránea se refiere a lo que se puede llamar galería filtrante, o a lo que sería infiltrar aguas en la tierra para, por capilaridad, generar el ascenso y regar un cultivo. El autor no lo detalla, no lo especifica, pero me llamó la atención el tiempo que da, ¿no? Muy temprano, 600 a.C. También en el mismo valle, pero ya un poco más adelante, Lumbreras, García Cook
nos hablan de canales y cadenas de reservorios a distintos niveles. Es decir, esto tiene que ver con la cosecha de aguas, que hablaba la clase en el encuentro pasado. Esto de recolectar las aguas, llevarlas por canales, o sea, hacer canales de interceptación de los distintos ojitos del agua de deshielo, juntarla al agua, entre comillas, juntarla, llevarla hacia un reservorio, lo que llamaríamos una presa, ¿no? Alguna especie de presa, represa, y de ahí sacar nuevamente canales y llevarla a otra presa que está ubicada a distintos niveles, e ir utilizando ese líquido, ¿no? Esa fuente. Bueno, esto hasta hace 100 a.C., en el Valle de Ayacucho. Ayacucho es el sur de Perú, ¿no? En la zona peruana, el sur de Perú, en la zona de sierra. Y luego en el Valle de Moche, la costa norte, estamos hablando, la costa norte del Perú, lo que se llama el periodo gallinazo, también tenemos ya el comienzo de ahí se ubica el comienzo de la irrigación del Valle de Moche, que va a llegar a tener un gran desarrollo y que voy a volver sobre eso. El intermedio temprano y el horizonte medio. Acá ya estamos hablando de lo que llamamos era cristiana. El horizonte medio generalmente se lo ubica después del 500, del año 500, estamos hablando después de Cristo. En Tiahuanaco, la Puna, sufre inundaciones estacionales, es decir, ese lago incrementa su caudal, su nivel, y derrama sobre las orillas, y ahí, bueno, también en el encuentro pasado hablábamos de la construcción de los camellones. Los camellones, recuerden, estas especies de terrazas, estos terrenos sobreelevados, que podían tener medio metro o un poco más, construidos justamente sacando la tierra de alrededor y llevándola al medio, o trayendo también tierra de otro lugar. Esos camellones luego cultivados de manera intermitente, es decir, no todos a la vez, sino por hileras, hacer unas hileras de cultivo en una semana, hilera de cultivo a la semana siguiente, para que las plantas vayan teniendo distintos niveles de crecimiento, los distintos individuos, y entonces se producen ciertos fenómenos climáticos, alteraciones de clima o ataque de plagas, no estén todas las plantas en el mismo, con la misma edad o con el mismo nivel de desarrollo. Y entonces de esa manera se mitiga esas eventualidades, ¿no? Esas eventualidades climáticas, eventualidades de las plagas. Y bueno, y el problema, ¿no? de las heladas que se mitiga con la humedad. Ustedes saben que la humedad, y lo vimos, bueno, no sé, allá en Buenos Aires, pero esta semana tuvimos fríos muy intensos acá en esta zona. Pero, por ejemplo, ayer prácticamente no heló, a pesar de que dejó de llover, prácticamente no heló, y eso es por el alto nivel de humedad. La humedad mitiga la helada, y entonces este sistema de camellones, esto de estar rodeado por el agua, este ascenso capilar desde abajo hacia arriba, ¿no? De la humedad, hace que las heladas se mitiguen en esta zona de la Puna, y eso ha permitido sobre ciertos, especialmente estos cultivos más resistentes, ¿no? El maíz, encontré alguna referencia de Brailovsky, Antonio Brailovsky, que señala que en algunos lugares más protegidos, a las orillas del Titicaca, y bien húmedos, se habría logrado cultivar maíz, ¿no? Una referencia que encontré aislada, no la pongo en duda, pero bueno, simplemente la menciono, ¿no? Como alguna posibilidad. Pero en general todos los autores hablan que el maíz ahí no es posible, no es una planta resistente a las heladas, y en general es un ambiente muy difícil, ¿no? Pero sí estas otras especies como las que mencionábamos hace un rato, ¿no? Y los campos acanalados,
Campos acanalados serían construcciones de un poco de menor entidad que los camellones, franjas de 1 metro, metro y medio, con canales al lado de otro metro, metro y medio. De esa manera también se buscó utilizar este ambiente para el cultivo. Y el uso de abono. El uso de abono ha sido amplio, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de la posibilidad de guano de las aves, sino también, por ejemplo, de estiércol. Se habla de que el estiércol de los camélidos, del pastoreo de los camélidos de la puna, se haya utilizado también como abono. Bueno, después lo demás, ¿no? La pesca, la caza de aves, por supuesto. Y acá algo interesante de Tiahuanaco, algo interesante es esta cuestión de, esto es una interpretación, esto que está recuadrado, es una interpretación que hacen los arqueólogos, ¿no? En base a el área de dispersión de Tiahuanaco. Sobre todo lo que se llama el horizonte medio. El horizonte medio, recuerden que horizonte viene de horizonte cultural, se refiere a que ciertas características que son detectables en el registro arqueológico se encuentran en un área mucho más extensa que el área nuclear o propia donde está el sitio que la genera, que se considera el generador de esa característica, ¿no? Generalmente está basado en la iconografía, presente en los muros o presente fundamentalmente en la cerámica. La cerámica es un indicador clave para estos horizontes, ¿no? Para determinar la existencia de estos horizontes. Bueno, en ese sentido se hacen interpretaciones, ¿no? Y, por ejemplo, aquí se habla de un área nuclear alrededor del Titicaca, que sería el lugar de formación de este horizonte, donde estaba emplazado Tiahuanaco, pero después también se ha demostrado la existencia de estos enclaves en lugares bastante lejanos. Ayacucho, bueno, recién lo mencionaba, está, está del otro lado, entre comillas, del otro lado de Tiahuanaco, porque Tiahuanaco estaría del lado boliviano hoy día, y Ayacucho hay que cruzar la frontera y está en el sur de Perú. Los valles costeños del Pacífico, y inclusive en la Yunga. Ahí puse signo de pregunta porque no hay demasiada prueba al respecto, hay más hipótesis que otra cosa. Pero estos enclaves nos están señalando algo importante. Nos están señalando de que hay ya una utilización de este espacio, de estos ambientes, de manera compartida, lo que nos va a llevar a lo que presentamos en el encuentro anterior, ¿no? Esta colonización vertical del paisaje, de los ambientes, que en el Tahuantinsuyo se ve perfectamente y que además hay mucha más información, por supuesto. Entonces, acá podemos encontrar en este intermedio temprano y sobre todo en el horizonte medio, la existencia ya de los antecedentes de este control vertical del paisaje, utilizando el concepto de Murra, en tiempos ya muy anteriores al de los incas. Y finalmente una red de intercambios. En San Pedro de Atacama se habla de la existencia de un centro multiétnico. Esto también tiene mucha relación con las colonias en tiempo de los incas, porque ahí se sabe perfectamente que las colonias eran multiétnicas, pero al parecer eran algo ya muy tradicional dentro del mundo andino, muy tradicional. Bueno, estoy viendo, se me había pasado en esta computadora que me está funcionando mal, ahí recién cuando hablé del horizonte, claramente me di cuenta que me faltó el horizonte, el primer horizonte cultural o horizonte temprano dentro del formativo, que es Chavín, no lo quiero dejar pasar por alto. Simplemente Chavín es muy conocido, está dentro del formativo, es anterior a lo que estábamos hablando recién de Tiahuanaco.
pero quería mostrarles estas imágenes, no dejarlas pasar. Bueno, los trabajos clásicos fueron de Tello, de Julio Tello. Después también estuvo Lumbreras, trabajando muchos años en este sitio. Pero bueno, las investigaciones siguen, ¿no? Y las últimas investigaciones están encontrando esta red de canales como una novedad. Esta red de canales es muy importante. Hasta el momento se conoce solo una mínima parte. Hay un investigador de Stanford, de Estados Unidos, que señala que solamente se conoce, él estima un 5 o 10% de la red de canales. Pero acá lo que interesa es que esta red de canales están construidos, pasan por debajo de las construcciones y tienen que ver no solamente con el abastecimiento de agua, sino también con el drenaje. Eliminar las aguas que son residuales, que son excedentes, para evitar que las construcciones, por ejemplo, se desmoronen, que haya anegamientos, etc. Y entonces es todo un avance que se está dando en lo que sería Chavín, ¿no? Y esta red de canales, por supuesto, nos habla ya de un conocimiento tecnológico de cómo construirlo muy temprano, en pleno formativo, en lo que recién le llamaba el horizonte, primer horizonte o horizonte temprano de Chavín, ¿no? Que también tuvo una amplia influencia en una gran extensión, del Perú. Bueno, vuelvo a la otra filmina. Bueno, volviendo al intermedio temprano, horizonte medio, el Valle de Colca es un ejemplo de un acondicionamiento del ambiente por medio de andenes en forma muy temprana, con irrigación. En ese valle, por ejemplo, se sigue cultivando, se siguen utilizando estas terrazas hasta el día de hoy, pero son construidas en forma muy temprana, ¿no? Desde el intermedio temprano en adelante. Estamos hablando de unos siglos después de Cristo en adelante. Y se siguen en producción hasta el día de hoy. Se habla, la estimación es más de 9.000 hectáreas. Más de 9.000 hectáreas en forma de andenes. En este cañón, el Valle de Colca es un cañón, es una gran cortada, por así decirlo, en las montañas, en la zona de Arequipa. Y bueno, en ese gran cañón se han construido 9.000 hectáreas de andenes. Eso es una barbaridad, ¿no? Y con irrigación. Irrigación la provee el agua que viene del deshielo de las montañas. Bueno, sigue en producción hasta el día de hoy, lo cual nos indica, bueno, lo bien hecho que ha estado todo eso, ¿no? A pesar de, bueno, que hoy se estima que hay un 40% de esos andenes que están derruidos, que se han destruido, ¿no? Pero han pasado más de 1500 años. Y es la época del esplendor costeño, el intermedio temprano y el horizonte medio. Es la época de los moches. Ahí, como un dato, está demostrada la domesticación de los perros ya en esa época. El conejillo de India, le llamaríamos el cuy, cuy, para nosotros acá, no sé en Buenos Aires cómo le llaman, pero nosotros acá en Córdoba le decimos el cuy, ese cobayo, por supuesto hay varias especies, pero estos cuy, como se le dice en el Perú, como lo llaman los arqueólogos, el cuy, se criaban, ¿no? Se multiplicaban en las llamadas cuyeras, las cuyeras. Por supuesto, las llamas, acá tengo un mensaje, un chat, cuye en Chile, cuye con elle, está bien. Cuy, cuando yo digo cuy en el Perú es con Y al final, ¿no? Y acá en Córdoba, cuy, como suena, con la I latina. Llamas, bueno, la pesca con anzuelo red, y estos canales, ¿no? Como el canal de la Cumbre, que tiene 84 kilómetros de extensión.
¿no? Estamos hablando ya, entonces, que en la época de esplendor, siglos 5, 6, 7 después de Cristo, se hacían canales de 84 kilómetros de extensión, lo cual nos está demostrando en terrenos difíciles, ¿no? Salvando seguramente cortadas, ¿no? Dificultades en la costa, ¿eh? Lo cual nos habla de la capacidad de mano de obra, ¿no? De movilización de mano de obra. Buy en Buenos Aires, Cuy en Buenos Aires, Cuy, sí, Cuy, igual que en Perú. Nazca, en Nazca, la galería subterránea. Bueno, acá me quería detener un poquito en Nazca. En Nazca tienen realmente, estas construcciones de Nazca son fenomenales, ¿no? Entonces agregué, bueno, ahí hay una serie de términos, ¿no? Chimeneas, ya las vamos a ver ahora. Las cochas, que es lo más conocido, el término más conocido, que sería lo que lo llamaríamos nosotros una represa, un reservorio de agua. Y los términos puquios, que es un poquito más controvertido, y un colpi, que es más desconocido, más desconocido. A ver si puedo pasarlo. Ahí está. Bueno, esta es una galería. Esta es una de las galerías subterráneas que construyeron en tiempo de Nazca, en ese tiempo de esplendor costeño. Bueno, verán todos estos bloques de piedra, las paredes laterales, y por encima hay madera, está sostenido con madera. Serían como unas especies de tirantes, ¿no? Le llamaríamos nosotros, tirantes de madera, madera dura. Hay, la literatura, en algunos leí guarango y en otros leí de algarrobo. Tiene que ser madera dura, que soporte la humedad. Y bueno, acá mucho más explicativo, ¿no? Mucho más explicativo. Las chimeneas serían esto que se ve acá abajo, ¿no? Estas construcciones redondas, estos hoyos en la tierra revestidos con lo que sería canto rodado, y ese canto rodado sin argamasa, es decir, dispuesto entrecruzado uno con otro, en un entramado sin necesidad de un aglutinante, un mortero que los una o mantenga su vínculo, sino simplemente por gravedad, ¿no? Por propio peso, encastrado unos con otros. La imagen aérea puede ver la cantidad de chimeneas, esto se le llama chimenea. ¿Y la función de esta chimenea cuál ha sido? Ha sido mantenimiento, hacer mantenimiento, porque estos llegan hasta el canal, que es lo que veíamos hace un rato, y se ve acá al costado también, llega hasta el canal, pero también tiene una función de presiones, equilibrar las presiones para hacer que el agua también fluya. En esto lo fundamental es la gravedad, ¿no? Es la gravedad. Acá tiene que haber un gradiente para que el agua circule. Y el principio se ve perfectamente arriba, ¿no? En la imagen de arriba, en el corte esquemático ese de arriba, se ve cómo se intercepta entre comillas, una corriente de agua que viene bajando desde la montaña, que puede ser una corriente que está superficial o puede ser la interceptación de una capa freática. Y a partir de ahí se lo lleva por el subsuelo, con esta galería subterránea, a un lugar donde hay un desnivel, una cocha, y ese es el reservorio. Bueno, esto tiene varias ventajas. Uno es la posibilidad de captar estas aguas de las napas freáticas propias de un ambiente que tiene diferencias de altitud. Esto no se podía hacer en la zona plana. Esto es posible solamente en lugares donde tenemos estos desniveles, en las zonas montañosas. Segundo, al estar todo enterrado, permite menos evaporación y menos contaminación de esa agua, ¿no? De esa calidad de agua. Bueno, esto es muy interesante, realmente han sido obras importantes.
se las compara con las utilizadas en otros lugares del mundo, en lugares del viejo mundo. Acá dice como vigas. Claro, como vigas serían esto que yo llamé tirante, para sostener la parte superior de la galería. ¿Y son aguas subterráneas? Claro, sí, aguas subterráneas son las que se conduce subterráneamente, pero el aprovisionamiento, el inicio del aprovisionamiento, la fuente de aprovisionamiento, puede ser un puquio, ya que estamos, voy a utilizar la palabra, un puquio que sería un manantial. El término puquio, en lenguaje más corriente, digamos, la etimología, etimológicamente significa ojo de agua. Acá en Córdoba le llamamos ojitos, los que están en la sierra. El término más conocido, manantial, donde el agua brota de la tierra. Pero en el caso de que no brotara, también se puede excavar interceptando en la ladera de la montaña, interceptando lo que sería la capa freática, es decir, el agua que está bajo superficie y que está bajando, entre comillas, por la ladera de la montaña. Acá me pregunta Puquio, ¿qué lengua es? Bueno, yo entiendo que todo esto viene del aymara o del quechua, pero la verdad yo en esa parte de las lenguas no soy especialista. Sí, es un término bastante renombrado cuando se menciona la existencia de estas contribuciones en Nazca, ¿no? Porque el mismo término puquio en Nazca se le da a esta contribución en general, los puquios de Nazca, lo cual sería ya una utilización anexa del concepto, porque en realidad la palabra puquio significaría manantial, y manantial hay por todas partes, por así decirlo, sobre todo en las zonas de montaña, en la zona de sierra. Y el otro término, un colpi, mucho más desconocido, mucho menos utilizado. Yo me encontré solamente en unos autores que no son, por lo menos yo no los conozco demasiado, no los he leído demasiado. Después, si quieren, se lo puedo pasar al artículo. Un colpi hace alusión más específico al nombre que tendrían estas contribuciones, un nombre más apropiado de este tipo de contribución para utilización del agua en Nazca. Bueno, y esto se atribuye a esta contribución en tiempos del periodo intermedio y horizonte medio, pero es controvertido el tema. Hay debates sobre la época, sobre el momento de contribución de este sistema de recolección de agua, ¿no? De cosecha de agua. Este es un sistema de cosecha de agua, claramente, ¿no? Bien. A ver si me deja pasar a la próxima. No sé por qué está tan pesado esto hoy, ¿no? Ahí está. Bueno, no sé si se pasaron dos. No, ahí está. También en la costa norte, ya en tiempos de lo que sería el intermedio tardío, tenemos la presencia del reino de Chimor. Sí, acá hay una aclaración de Alejandro, dice del quechua, el quechua, que significa manantial. Claro, ese sería, por lo menos lo que he leído varios autores, el significado más común del término puquio, más común. Ya extender su significado a llamar a estas contribuciones de Nazca sería algo accesorio, por así decirlo, ¿no? Por eso el otro concepto, un colpi, sería más apropiado, según los autores que leí, que repito, si quieren después se lo puedo pasar, porque no estaba en el listado que les pasé la otra vez, no está en el listado bibliográfico. Yendo al intermedio tardío,
y el horizonte tardío. Intermedio tardío estamos hablando, para ubicar un poco en el tiempo, estamos hablando del 1200. Estamos hablando de 1200 de la era cristiana en adelante. Es cuando ya Tiahuanaco y lo que se llama Tiahuanaco Huari, que es el momento de mayor expansión de lo que se considera que fue un imperio, sobre todo el imperio de Huari, que estuvo injerencia sobre todo en la región del Perú, decae, cuando ya decaen, ¿no? Y entonces hay otras entidades, otras etnias que adquieren vigor, como por ejemplo la etnia Chimú, el reino de Chimor, en la costa norte. Bueno, y ahí tenemos los restos de la fabulosa ciudad de Chan Chan, ¿no? Para que nos ubiquemos un poco en tiempo, lugar y también en los sitios. Bueno, en Chimor hay una utilización intensiva del abono. Esto también hay que entender que después los incas van a tener también un celo muy importante, celo en el sentido de control, un control muy importante sobre el abono, especialmente sobre el guano. Y ahí ya tenemos pruebas, tenemos otro tipo de pruebas, es decir, tenemos documentos para los incas, para los tiempos de los incas, de cómo, tenemos crónicas de los primeros españoles, de mestizos que van a escribir sobre cómo se cuidaba el acceso al guano, ¿no? de las costas y las islas del Pacífico, porque, bueno, se lo consideraba un recurso estratégico, y bueno, ahí había una especie de prohibiciones para que no se molestara a las aves, para que no se cazara a las aves, por ejemplo, en tiempo de cría, ¿no? Con el fin de que se multiplicaran, y entonces había una percepción muy importante de cuán estratégico era el guano como un recurso natural para poder llevar adelante la agricultura, ¿no? Y esto ya está presente en Chimor, aunque claro, acá no tenemos la fuente etnohistórica o la fuente histórica, no tenemos el documento, pero sí se sabe que había una utilización intensiva para hacer las cosechas, que se hacía siembra de agua, es decir, se derivaban las corrientes superficiales hacia lugares de infiltración, hacia lugares de infiltración. Y esto me interesa rescatar aquí, esta cuestión de la infiltración de agua, la cosecha de agua, y cómo se lo podía utilizar después. Acá en imagen, acá me dicen resguardo ambiental, Jesús dice resguardo ambiental, gran conciencia en las cosmovisiones originales. Claro, la idea de preservar los recursos, ¿no? De lo que se llama la sostenibilidad, en lenguaje más moderno, ¿no? De hacer que se pueda continuar viviendo las futuras generaciones, ¿no? Esa idea, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Vuelvo sobre el tema de la cosecha de agua, ¿no? Esta siembra de agua, cosechar, juntar el agua, derivarla hacia zonas de infiltración, grietas, terreno arenoso, que sería una zona de infiltración, un terreno bien permeable que chupe el agua, y entonces el agua se infiltra, con lo cual se pierde menos por evaporación y se pierde menos por que se ensucie, se contamine, etc. Se infiltra, va a alimentar lo que serían las capas freáticas, las napas, el agua subterránea, que por supuesto sigue corriendo subterráneamente en dirección a lo que sería en este caso el Pacífico, y luego se la interceptaba entre comillas, haciendo pozos que, por estar en zonas más deprimidas, permitía que el agua fluyera por sí misma.
es lo que se llama el pozo artesiano. En Chan Chan se han localizado 145 pozos artesianos. Algunos con agua, como la foto esta que no sé de qué año habrá sido tomada, yo la saqué de internet, que todavía tienen el recurso, y otros que hoy día están secos. Es decir, que o ha bajado seguramente ha bajado el nivel de las capas, de las napas freáticas, y entonces están secos. Posiblemente estén secos, quizás también porque se hayan obturado los pozos, se hayan obturado por desmoronamiento, o están secos también por oscilación climática, ¿no? Acá recuerden que entra la cuestión de el niño y la niña que hablábamos en el encuentro anterior. Y bueno, esto es muy importante porque estos pozos, como el que se ve en imagen, tenían acceso por medio de rampas, ¿no? Y servían de aprovisionamiento para la gente del lugar y para, por supuesto, derivar por canales a riego, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que los autores hablan de pequeños cuarteles, es decir, construcciones que los arqueólogos encuentran, que identifican o interpretan como cuarteles, es decir, como lugares donde había guarniciones militares, entre comillas, de guerreros, en las zonas estratégicas de la infraestructura hidráulica, por ejemplo, en las bocas donde se hacían las tomas de agua, donde estaban las tomas de agua, ¿no? Eh, ejemplificando el control, el celo que había, el control sobre este recurso, ¿no? Que es fundamental para este lugar que casi prácticamente no llueve, ¿no? Y de todo lo que anoté ahí, me está faltando hablar, las chacras hundidas. Bueno, otra técnica de cultivo, ¿no? Generaron espacios que puede ser aprovechamiento de un espacio natural o artificial, construido, eliminando tierra, capas de tierra, para acercar el cultivo a las napas freáticas y entonces, por el ascenso por capilaridad, obtener la humedad necesaria, ¿no? Como verán, agotaron todas las posibilidades, ¿no? Para hacer el cultivo y poder vivir en estas zonas. Y tuvieron mucho éxito, ¿no? A juzgar por el tamaño, por ejemplo, de Chan Chan, que Chan Chan no es la única ciudad, siempre era más conocida, pero esta ciudad de barro, como se le llama, tuvo numerosas, se habla de que todos estos valles de la costa norte había ciudades importantes, no del tamaño de Chan Chan, pero sí valles, digamos, una demografía importante. Perdón, Flavio, sabes que te quería comentar que para la clase pasada, para el encuentro pasado, los Sí. seminaristas prepararon unos pequeños audio textos breves de unos minutos sobre Chimú. Y, Ah, mira. y claro, y una de las consignas que algunos de ellos utilizaron era basarse en recuperar información de inteligencia artificial, ¿no? ¿Viste? Los motores de búsqueda de inteligencia artificial. Y a mí me resulta llamativo, no sé si comparten esta impresión, quienes estuvieron trabajando con esto, que el nivel de generalización, ¿no? de las cuestiones de los modos de subsistencia y la infraestructura Chimú contrasta con la mirada que nos propones vos, que es una mirada mucho más, si se quiere, donde nos repones incluso el modo de acceder a esos saberes acerca de ese periodo, las discusiones que hay en torno a los mismos, digo, la riqueza que hay en la mirada de un especialista acerca del tema no se puede comparar con eso que nos ofrece a veces la inteligencia artificial tan compacto y tan ya masticado, digamos, y que deja fuera muchas de estas sutilezas, ¿no? Y de estas cuestiones, de estas discusiones más profundas que hay sobre el tema. Y me resultó contrastante, ¿no? Porque digo, hay algunos de esas producciones que hicieron los seminaristas que sí, que tocan temáticas por ahí más específicas, pero la mirada más general, más global que uno tiene en Internet sobre el tema, deja fuera muchas de estas discusiones. Creo que como académicos o académicos de formación y demás, es muy interesante poder tener esta mirada que nos estás ofreciendo vos, que permite discutir, ¿no? Discutir con la información, discutir con
de qué autor propone esto, por qué, en qué se basa, cómo trabaja la evidencia, que esa mirada más procesual, ¿no? Más profunda, me parece que todavía no la ha podido reemplazar la inteligencia artificial, capaz que algún día sí, pero por ahora venimos zafando. Bueno, gracias Alejandro. Mira, nada como leer, a ver, ninguna clase ni encuentro como este va a poder tener la profundidad que va a tener va a reemplazar la lectura de un paper de un investigador, ¿no? Yo siempre le digo a los estudiantes de todas partes, y no es modestia, no es modestia, lo más importante es leer. La lectura es irreemplazable, ¿no? Y leer los textos, sobre todo de gente que ha investigado, porque muchas veces los que no hacen investigación de campo repiten lo que dicen otros, ¿no? Y la experiencia de trabajo de campo es irreemplazable. Ese estar ahí, el estar ahí, no es solamente válido para la etnografía como método de observación participante, sino el estar ahí, el investigador, en este caso los arqueólogos, ¿no? Y por supuesto, ahí como dice el compañero acá Jesús, también hablando con la gente, ¿no? Porque ahí habla de los saberes de la propia cultura. Obviamente, la tradición, la información oral, tiene mucha importancia en todo esto, ¿no? Recoger las tradiciones y la información oral. Pero, ¿qué pasa? Ya que estamos, ¿no? Hago un paréntesis. Hablando de las fuentes. Acá dice, las relaciones que genera el trabajo de campo son irreemplazables. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, con la tradición oral hay que tener cuidado, porque muchas veces deforma, ¿no? Es valiosa, es muy valiosa, siempre hay que tenerla presente, siempre hay que recopilarla, hay que recogerla, hay que atenderla, pero luego hay que contrastarla, en este caso los arqueólogos, con los vestigios arqueológicos. Y cuanto más atrás se va en el tiempo, con más razón. Con más razón. Entonces, leer los papers, los artículos, los libros, ¿no? Llegado el caso, de los arqueólogos que han investigado los sitios y leerlos con mucha atención es irreemplazable. Sobre todo cuando esos investigadores te dan la data. Porque muchas veces te dan sus interpretaciones, pero no te dan la data. La data es cuánto miden las cosas, por ejemplo, para decir un detalle, ¿no? Cuando yo me refiero a la data es cuánto mide el canal de ancho, cuánto mide de alto, qué tamaño tienen las piedras. ¿De dónde salió la piedra? ¿Qué tipo de piedra es? Porque muchas veces solamente se habla de la construcción en sí, de la generalidad de la construcción, pero no se da la data. Y la verdad que cuando uno empieza a leer la data es cuando empieza a entender cómo ha sido construido eso. Y el trabajo que ha implicado eso. Y el conocimiento que hay detrás de todo eso, que es lo que nosotros llamamos en general tecnología, ¿no? La tecnología. El conocimiento que hay de cómo hacer algo, ¿no? Y esta gente ha tenido, en el caso de los chimus que estábamos hablando recién, un gran conocimiento, y lo veíamos recién también, por ejemplo, con Nazca, un gran conocimiento de lo que son las aguas subterráneas, de lo que son los niveles de cómo conducir el agua por gravedad, cómo mantener el nivel, porque si hacemos un nivel demasiado fuerte o demasiado, una pendiente demasiado pronunciada, va a erosionar todo, va a romper, va a destruir, va a arrastrar. Si hacemos una pendiente demasiado escasa, no va a correr el agua, va a necesitar mucha afluencia de agua para que el agua circule, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, son detalles técnicos, pero que hacen a entender todo lo que ha hecho estas culturas, ¿no? Esta gente, ¿no? En el tiempo, el trabajo que han tenido, y sobre todo, entender lo que no lo han hecho un par de años. Porque nosotros, fíjense que en este encuentro pasamos muy rápidamente milenios, estamos hablando de milenios. Y entonces conocimiento que va pasando de una generación a otra. Y cómo eso se ha ido manteniendo. Pues, habrá habido episodios de destrucción. Pero fíjense cómo todos han ido sumando. En general lo que se observa, por lo menos al estado de la cuestión al día de hoy, cómo las distintas culturas, los distintos pueblos, que habrán tenido por supuesto sus distintas relaciones pacíficas, de comercio, también momentos de guerra, ¿no? de conflicto, cómo han ido sumando en este tema del aprovechamiento del ambiente. Es lo que más se ve, porque la verdad es que no se ve muchos episodios de destrucción. La arqueología no encuentra demasiados episodios de destrucción de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias por el aporte, Alejandro. No sabía que habían hecho el trabajito. La inteligencia artificial a mí me da un poquito de miedito, entre comillas, miedito,
primero porque, como todo, ¿no? Cuando uno no conoce algo, le da más miedo, ¿no? Porque yo la verdad que la inteligencia artificial todavía no la utilicé. Lo que solamente he leído algunas cosas, escucho a gente hablar y veo algunos programas de televisión que informan sobre el tema, algunas noticias, nada más, ¿no? Entonces, cuando uno conoce algo, por ahí le tiene un temor, digamos, ¿no? Hasta que uno lo conoce. Pero claro, si el invento, si uno de los pioneros de la inteligencia artificial, que ahora no se me ha ido el apellido, pero uno de los pioneros, él mismo dice que hay que tener reparos con la inteligencia artificial, como lo leí el otro día, entonces yo diría, bueno, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Puede ser muy útil, de hecho sé que hay muchos avances en ese sentido, pero también sé que tiene sus peligros, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llego con la inteligencia artificial, pero bienvenida sea si ayuda a la educación y ayuda en sentido positivo, ¿no? Yo vuelvo a lo mío más tradicional, es lectura, es lectura, algunas lecturas las tengo de hace muchos años, otras voy sumando, porque claro, tampoco te podés quedar con las lecturas, ¿no? Hay que seguir leyendo toda la vida. Eso también se lo digo siempre a los estudiantes. Esto es así, uno tiene que seguir leyendo, ¿eh? Porque las cosas se actualizan. Pachacamac. Pachacamac, por ejemplo, es un sitio que ha sido muy estudiado desde hace muchas décadas. Pero yo quería simplemente dar unos datos. Seguramente muchos de ustedes conocen de Pachacamac, saben que fue un lugar, una especie de santuario, que pasaron los siglos y muchos pueblos de distintos lugares fueron ahí, ¿no? Fueron ahí a hacer sus ofrendas, ¿no? Durante siglos, Pachacamac se considera los inicios en el primer periodo intermedio, se ubica el inicio. Primer periodo intermedio, estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana. Simplemente traigo a colación algunas cuestiones que tienen que ver con el ambiente y con el aprovechamiento ambiental, ¿no? En Pachacamac hay restos de perro, es decir, el perro fue un animal domesticado muy tempranamente en Perú. No logré encontrar eh, referencia de cuándo o cuál sería el más antiguo, ¿no? De la presencia de perro. Todavía no lo veo restos de estas especies. Pero bueno, se han encontrado restos de perro enterrados en accesos a la pirámide con rampa número 7. Estas de las pirámides con rampa son muy características de Pachacamac. Después, en pozos de ofrendas, fíjense la variedad que se ha hallado, ¿no? En pozos de ofrendas. Esto ya en tiempos de los incas, en tiempos de dominación incaica, o sea, en el horizonte tardío, que generalmente se lo ubica el inicio hacia mediados del siglo XV, hacia 1460, 1470. Fíjense, restos de cuy, recipientes con mazorcas de maíz, manto de fibras de camélidos, restos de camélidos, las valvas de... Hasta ahí todo, digamos, todo propio de los ambientes de los Andes centrales. Pero después tenemos también valvas de Spondylus, esto posiblemente traído más del norte, de la zona ecuatorial, y plumas de guacamayo. Esto de la Yunga, ¿no? De la zona de la Yunga. Todo hallado en un pozo de ofrendas. Y también esto en el Templo Viejo, Templo de Tello, por ser se lo llama así, ¿no? Por ser uno de sus investigadores más destacados. Y los párvulos enfardelados con algodón, lo cual nos habla de la presencia de esta otra fibra, ¿no? La fibra del algodón, hallada en el templo pintado. Posiblemente el algodón se sabe que fue cultivado tanto en la costa y seguramente fue cultivado en la zona de la Yunga, ¿no? A ver, acá hay un mensaje de chat. ¿Qué son los espondylus? Son tipos de valvas de molusco, calcáreas, las conchas que se les suele llamar, las conchas marinas, que tienen muy gran variedad de formas. Bueno, esta es una especie, la Spondylus es una especie, ¿no? No sé si es una especie o un género, creo que es un género, y es decir, hay varias especies. Y fueron atesoradas. ¿Qué quiero decir con atesoradas?
fueron un elemento suntuario, fueron un elemento que era apreciado, seguramente con carácter de ritual, y cuando hablamos de carácter ritual es que puede tener asociado algún elemento religioso, de alguna cuestión de religiosidad, chamánica, o simplemente atesorado por la belleza o por ser un elemento foráneo que no todo el mundo tenía, etcétera, ¿no? Ese tipo de interpretación se hace sobre estas valvas, pero son muy antiguas. Encontrarlas en los registros arqueológicos de los Andes centrales a las valvas de distintas especies es muy antiguo, porque son elementos atesorados desde muy antiguo. Perdóname, Flavio, en un Sí, encuentro anterior creo que Ana lo mencionó como Mushu, ¿puede ser? Con sí, porque Mushu. tiene distintos nombres Claro, específicos, por así decirlo. Ese ya sería un nombre, las conchas Mushu, sería un nombre específico de cómo le llamaban en los Andes centrales, ¿no? Pero estamos hablando de que son las conchas de distintas especies del océano, ¿no? Que por su forma han atraído y han sido atesoradas, ¿no? Y, bueno, y finalmente, para cerrar, pues ya me extendí demasiado, me extendí, sí, muy rápido, porque aparte ya el otro día hablé del Tahuantinsuyo, y hay cosas que dije anteriormente. El uso de control de guano ya lo dije. El tema del barbecho, esto que es muy común, pero hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Las tierras se dejaban descansar. Aprovisionamiento de agua y drenaje el Machu Picchu. Bueno, esto lo puse ¿por qué? Porque los incas, con su Tahuantinsuyo, dominaron y, bueno, justamente abona lo que dije anteriormente, no destruyeron, sino que usaron, fomentaron, ampliaron, potenciaron lo existente. No fueron en contra de las tradiciones, las fomentaron a las tradiciones. Y también hay algunas particularidades, por ejemplo, Machu Picchu, porque Machu Picchu siempre bueno, se piensa en esa gran construcción, ¿no? Pero fantástica construcción. Muchas veces no se pone tanta atención a esta cuestión, ¿no? La cuestión del agua, de dónde se sacaba el agua y el drenaje. Machu Picchu está en un lugar de mucha pluviosidad. La estadística es 1500, 2000 milímetros, la estadística, en la zona, en la época de lluvias. Luego tiene una época donde las lluvias menguan, ¿no? Entonces, en esa época de lluvias, hay que drenar el agua, ¿no? O sea, no es solamente el agua que se utiliza, sino que hay que sacar los excesos, ¿no? Y en este sentido es impresionante el uso que han hecho de los canales, de cómo conducir el agua de exceso a través de Machu Picchu para evitar que provocan desmoronamientos, ¿no? Que provoque la destrucción de cimiento, que socave, el agua socave y haga venir todo por propio peso abajo, ¿no? Y bueno, ahí están, ¿no? Durante tanto tiempo incólume las ruinas de Machu Picchu, esta maestría en la ejecución de esos canales. Y cuando no había lluvias, de época de menor lluvia, se sabe que se aprovisionaba de un manantial que está ahí próximo, un ojito de agua. Se sabe que de ahí se aprovisionaba, que inclusive sigue en actividad hasta el día de hoy. Y bueno, el control vertical del paisaje, que lo mencioné cuando hablé de Tahuantinsuyo, tiene, como vemos, los incas fomentaron este sistema, pero claro, acá tenemos más información. La diferencia con la época de Tiahuanaco es que acá tenemos más información. La información en tiempo de Tiahuanaco es una interpretación básicamente en los indicios, basada en los indicios arqueológicos. En cambio acá tenemos indicio arqueológico más información etnohistórica, histórica. Y entonces, ahí hasta inclusive sabemos perfectamente dónde estaban ciertas colonias, ciertos enclaves, se habla de la etnia lupaca, la etnia de los yachas, etcétera,
con diferencias entre ellos, ¿no? Después, si quieren, hablamos un poquito de eso, no me quiero extender más. El tributo, esto siempre todos los autores lo rescatan como algo muy importante. El tributo era en trabajo, no en especies. Se tributaba en trabajo, lo que se llama la mita. La mita, las comunidades estaban obligadas a mandar los individuos a hacer el trabajo de mita, que podía ser muy variado, ¿no? Inclusive ese trabajo, entre comillas, podía empezar por ser guerrero, ¿no? Y la reciprocidad, el término más específico para los Andes centrales es Aini, aunque hay muchos otros términos, depende de las regiones de los Andes, muchos otros términos. Hay 5 o 6 términos que hablan de esta cuestión, de lo que nosotros, digamos, desde el punto de vista occidental, de la ciencia, le llamamos reciprocidad. La reciprocidad, ¿no? Ese concepto etnográfico que viene de Marcel Mauss, ¿no? Esto de dar y devolver, ¿no? El don y contradón, ¿no? Que era ejecutado a nivel de familias, de individuo con individuo, familias con familias, y que está presente desde tiempos muy antiguos en bueno, los Andes centrales. Y la minga, que es la comunidad toda, la comunidad trabajando para sí misma, la minga. Y bueno, por ejemplo, cuando veíamos en lo que sería los tiempos anteriores al formativo, el precerámico tardío, que veíamos esas construcciones en la zona de Caral, en el Paraíso, y que les decía, no hay Estado todavía, ahí no hay Estado, pero sin embargo lograron hacer esas construcciones. ¿Y cómo lo habrán hecho? Y con la minga. La comunidad toda trabajando para sí misma, seguramente motivada por cuestiones religiosas, de rituales, etc. Pero todos trabajando conjuntamente para poder llevar adelante ese trabajo. Bueno, y la minga está totalmente demostrada históricamente, en tiempo de los incas, cómo las comunidades trabajaban para levantar los puentes, para levantar los caminos, para levantar la cosecha, para hacer los depósitos, las colcas, etcétera, 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 ¿no? Para hacer todos los trabajos de hidráulica, para hacer los canales, para hacer todo lo que tenga que ver con el uso del agua, ¿no? La infraestructura hidráulica, etcétera. Entonces, bueno, es mucho más conocido lo de Tahuantinsuyo, y sobre todo porque tenemos más fuentes, ¿no? Más fuentes de tipo etnohistórico, tanto escritas como orales. Bueno, ahí había un mensaje en el chat que no lo vi. A ver qué dice acá. Ahora en estos días las mingas son de mucho import. Ah, no, hay uno anterior. Hay uno anterior, a ver. Para sumar respecto a los usos religiosos de Espóndilo, no recuerdo en este momento la fuente, pero la ausencia o presencia de estas valvas en las costas peruanas eran presagio de tiempos malos. Respecto a los ciclos productivos, claro, que curiosamente esta presencia bueno, ahí se me corta el mensaje. Voy a buscarlo. Bueno, Dice, gracias. No, esta no me presencia o acuerdo. ausencia está asociada a los fenómenos del niño y la niña, de ahí el uso ritual. No Ah, recuerdo qué mira. arqueólogo lo había trabajado, voy a buscarlo. Joaquín es el aporte de él. Perfecto, perfecto. Nos agrega ahí Joaquín, bárbaro. Y después dice acá, Jesús, aún en estos días las mingas son de mucha importancia. Y claro, sí, claro. Es la idea de trabajar para el bien común, ¿no? Como le llamamos acá en Occidente, trabajar para el bien común. Tan necesario que lamentablemente en Occidente mucha gente no lo entiende, ¿no? A todos nos haría falta. Y el trabajo puede ser una cosa muy sencilla, ¿no? Desde, por ejemplo, recoger la basura que cada uno genera, ¿no? Eso lo vemos en nuestras ciudades, no sé ustedes allá, pero yo acá en mi ciudad veo cómo la gente no recoge su propia basura, ¿no? Y por ahí empieza este tema de la idea de la comunidad, ¿no? Y que vivimos todos juntos y que nos tenemos que ayudar. Bueno, claramente esto en los Andes centrales estuvo muy presente desde tiempos muy tempranos. Bueno, cierro salgo de acá de compartir. Miren, creo que me había quedado una imagen de Machu Picchu, miren. Pero bueno, sí, me parece que tenía una imagen de Machu Picchu que cerré muy rápido y no la pasé. A ver, me parece que puse una imagen después de esto.
Ah, no, no. No, creí que había agregado alguna imagen de Machu Picchu, pero no. No, lo estaba confundido. Bueno, ahí está. No sé si... Muchas gracias por todos los aportes en el chat. No sé si hay alguna pregunta, algún otro comentario. Me alargué mucho, ¿eh? Estoy viendo que son las 12 menos cuarto. Vieron, yo nunca, si hay algo que nunca he aprendido a manejar el tiempo. Y eso que es historiador, ¿eh? Pero... Sí, sí, manejo el tiempo, las líneas de tiempo, pero El no las tiempo, clases. el tiempo, claro, el tiempo largo. No, las líneas de tiempo sí, eso me encanta. Inclusive lo tengo que enseñar a niños bastante chicos y tengo varios métodos, porque vieron que el niño, el adolescente, por ejemplo, le cuesta mucho esta cuestión abstracta del tiempo, ¿no? Entonces, tiene su dificultad. Pero en mis clases no, no, Ah, yo, no. yo quiero una clase de eso ahora, ¿eh? Sobre metodología de la enseñanza en línea de tiempo. A mí me vendría bárbaro. Ah, mira. Podríamos dejarlo para un seminario también. Sí, Me gustaría. esto es una cuestión, ¿eh? Miren, perdonen que me voy del tema, ¿no? Más con hoy día con los problemas que hay, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Que tienen los niños que vienen al secundario, por ejemplo, colegio secundario en las matemáticas, las falencias que tienen, con más razón. Tenés que enseñar tiempo, que estamos hablando de números, tenés que hablar de números, ¿no? Y representación gráfica, entonces les cuesta. Un mensaje nuevo, dice acá, a ver. Considerando que pasaron varios milenios, estuvo muy bien. No sé bien a qué se refiere. Entiendo que a tu presentación, digo, considerando que tuviste que Ah, bien, condensar bien, 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 bien. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Claro, mi idea es apuntar, no irme a lo político Mm. ni a las relaciones económicas, sino ver cómo, ¿no? En ese sentido, se puede, si no imposible, si vos te empezás a ir, te quedas en una sola etapa, obviamente, ¿no? Y no hay Claro. forma. A mí Bueno, digamos, yo que soy alguien que tuvo que tratar de dar alguna clase relacionada con el mundo de los Andes centrales, la periodización, tiempos preincaicos, es un gran desafío encontrar un eje vertebrador, ¿no? De toda esa. Y me ha gustado mucho la propuesta tuya de ir viendo las vinculaciones, las relaciones entre las distintas culturas, sociedades y el ambiente, ¿no? Y la apropiación del espacio geográfico, del ambiente. Creo que es un eje muy interesante. Porque si no, uno se pierde en la superficialidad, ¿no? Es como que pareciera ser que es una guía turística por, por la historia andina y empieza a nombrar sitios como de manera aislada y sus características por ahí. Bueno, acá tenemos tantas pirámides, acá tenemos, y pasamos a la otra, y es como que uno no entiende, digamos, poder vincular eso en una narrativa que tenga un sentido para interpretar, ¿no? Ese tiempo tan largo. Creo que esta propuesta que hiciste vos a mí me resultó muy, muy interesante para básicamente robártela por ahí en una futura propuesta o inspirarme en ella para poder presentar esta unidad, ¿no? Temporal. sí, sí, esta idea de encontrar como dijiste vos, te voy a tomar tu concepto, eje vertebrador, ¿no? Acá en este caso es el ambiente, la utilización del ambiente, las adaptaciones que ha habido, ¿no? Y cómo seguramente ha habido préstamos. Bueno, ahí habría que entrar, si uno quiere saber los préstamos, es decir, si hay cosas si hay adelantos que se difundieron desde un punto nuclear o fueron formados al mismo tiempo en distintas regiones, por ejemplo los Andes. Esto tiene que ver con la famoso, ¿no? Si es difusionismo o es producción al mismo tiempo en distintos lugares. Esto puede ser aplicado a cada época. Y, por ejemplo, cada cuestión de las que hablamos habría que entrar en detalle y desglosar en una etapa los distintos sitios para distintas zonas del Perú. Bueno, entras en una complejidad y ahí es cuando empezás a ver que faltan investigaciones. Porque muchas veces no está al día de hoy las investigaciones con toda la data para poder hacer esas comparaciones. Porque, por ejemplo, muchas veces vos encontrás mucho de Tiahuanaco sobre las pirámides, la pirámide de Acapana, el templo tal, etcétera, ¿no? Calasasaya, ¿no? Era otro, si mal no recuerdo el nombre. Por ejemplo, ¿no? Pero encontrás mucho de eso, pero no encontrás data sobre, por ejemplo, cómo era el que se hacía un camellón en tiempo de los tehuanos. ¿Cómo lo hacían ellos? No qué es un camellón. ¿Qué es un camellón? Lo tenemos claro, pero ¿cómo lo hacían ellos? Eso no,
Ahí tenés que ir a la arqueología. ¿Qué ha encontrado la arqueología? La data, la métrica, dónde están, qué superficie. Y no encontrás tanto de eso, encontrás mucho más sobre las pirámides, sobre el área nuclear de Tiahuanaco, que por ejemplo en un tiempo se creía que solamente era un centro ceremonial y resulta que después pasó a ser un lugar con más de 400 hectáreas y claramente era un centro urbano. Tenía un área ceremonial, pero era un centro urbano. Esto nos indica también otra cosa que no hay que perder de vista, es cómo la arqueología va investigando, ¿no? Y que en realidad es propio de cada ciencia. Muchas veces hablamos en función de las fuentes. Entonces, muchas veces la fuente nos lleva a interpretar, a hacer ciertas interpretaciones que con el tiempo nos damos cuenta que eran sesgadas, que estaban distorsionadas. ¿Por qué? Por la información que nos proveían esa fuente. Cuando la investigación avanza, cuando se amplía, cuando se empiezan a tener otras preguntas, empiezan a aparecer otra data que nos empieza a modificar el panorama anterior, ¿no? Y esto hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos para los Andes centrales, pero también para otras partes de la historia del mundo. Y sobre todo cuando vamos a tiempos más antiguos. Cuando vamos a tiempos más antiguos, con más razón, ¿no? Lo mismo pasa con las fuentes documentales, ¿eh? Es lo mismo. El historiador no está exento de esto. El historiador se basa muchas veces en las fuentes documentales, pero hay que ver qué tipo de fuentes tiene. Y si eso no está tergiversando o sesgando, no quiere decir que sea falso, pero la interpretación que se hace muchas veces de ahí está sesgada, está sobredimensionada o está subestimada, ¿no? Y eso es la única forma que hay para subsanarlo en las ciencias humanas, las ciencias sociales, de la cual la arqueología es una de ellas, por supuesto, utiliza mucha técnica, pero no deja de ser una ciencia social. Es seguir avanzando con las investigaciones y tener data. Y la data tiene que ser publicada, porque si no es publicada, te quedas con el paper que solamente te describe, pero no te da el dato, ¿no? Y eso es un problema, porque no te permite comparar una investigación con otra, ¿no? Bueno, muchas veces los científicos guardan la data, porque no la quieren largar así nomás, porque es fruto de su trabajo intelectual, ¿no? Y eso les sirve para seguir construyendo otros papers, y bueno, estamos en un sistema científico que nos obliga a eso, ¿no? Quizá nos lleve a ese camino, pero no deja de ser un problema, ¿no? No tener data para comparar, ¿no? Para hacer estudios comparativos. Y en muchas épocas faltan estudios directamente, porque la investigación, la otra cuestión es que la investigación arqueológica es muy lerda. Es muy lerda. Fíjense lo que mencionó recién de Chavín, que Chavín ha sido estudiado ya varias décadas, pero nadie le había prestado atención a la cuestión de los canales. Habían dicho, hay canales, sí, hay canales, punto, pero nadie los había estudiado. Y ahora que se los está estudiando, se está encontrando una riqueza que va mucho más allá de la cuestión hidráulica, porque por ejemplo un investigador de Stanford, que leí, es creo que apellido Rick, me parece que es, el investigador de Stanford, que ha hecho estudios los años ahora del 2010 en adelante. Habla inclusive de cuestiones relacionadas con la ritualidad. Es decir, esos canales, algunos de esos canales tienen que ver con usos rituales, ¿no? Para lo cual él tiene que demostrar eso, ¿no? Y no es fácil. Y entonces está haciendo alusión a una serie de hallazgos que han encontrado dentro de los canales que estarían asociados bueno, a esas prácticas. Bueno, eso está en construcción, eso está en investigación, ¿no? Entonces, la arqueología es lerda, pero no hay duda, para ser positivos, que siempre vamos sabiendo más, vamos conociendo más. Y esa cuestión yo siempre estoy muy obsesionado con la cuestión de la verdad, ¿no? En la ciencia hay verdad, y en las ciencias sociales también hay verdad. Siempre hay verdad, vamos conociendo más, y lo que vamos conociendo son verdades, ¿no? Que son verdades que se pueden ir mejorando, y con la data, con las investigaciones, se van mejorando, se van, digamos, puliendo. Se van puliendo con el paso del tiempo. Eso yo creo que siempre tengo ese espíritu positivo. Hay mucha gente que se desilusiona cuando estudia historia, sobre todo los primeros años,
es bastante frecuente escuchar a algunos estudiantes que digan, pero no se sabe bien de esto, esto todo dice probable, esto podría ser, esto también podría ser. Bueno, sí, es propio de la ciencia, pero no nos tienen que dejar de ver, el árbol no nos tiene que tapar el bosque. Si uno compara lo que se sabía hace 100 años atrás con lo que sabemos hoy, no hay duda del avance, y no hay duda de que son verdades. Podía pasar la bibliografía de los títulos sobre los textos que usó el Lumbrera. Sí, hago un listadito y se los paso, no hay problema. Bien, Denme unos días a la semana, ¿eh? No, hoy tienen no, hoy no. tu listado original tienen, ya lo subimos, eso en la clase anterior. Alguno está ahí, pero voy a agregar a Bien, otros. perfecto. Agregamos entonces después en la carpetita, cuando vos puedas, los otros títulos, bárbaro. ¿Listo? Ah, ahí Jesús tiene una pregunta, creo que levantaste la mano, ¿no, Jesús? Sí, bueno, buen día para todos primero. En realidad nada más, hablando de esto de los canales, finalmente siempre que se investiga todo lo que ocurre en la Tierra, llámese subterránea o superficial, en casi todas las culturas pasa que esa geografía de lo que sea, ya sea canales o caminos o centros rituales, siempre tiene un reflejo del cielo, ¿no? Entonces, imagínate que estos canales tengan un reflejo en las constelaciones, ¿no? O sea, como digo, de lo que uno lee normalmente siempre ese concepto estelar baja a la Tierra, ¿no? No de la Tierra sube al cielo, sino bajan esos conceptos y lo adecúan a la Tierra. Llámese, aquí ponemos este foco de agua o acá ponemos el sitio ritual. Mucho tiene que ver con la astrología inca que le llaman ahora, o astrología americana, ¿no? Que es desde otro punto en que se ve el cielo que todos conocemos, muy occidentalizado, que por ejemplo tiene nombres autóctonos de esta geografía global, ¿no? Y a lo mejor sería un buen punto, si es que existe este tema en este seminario, a lo mejor nada más tocarlo o hacer una breve tareita, ¿no? Para que nosotros como habitantes de Abya sepamos también cómo nuestros ancestros veían el cielo, que no es lo mismo que, o sea, es en parte lo mismo, pero desde otro punto de vista, con otros nombres, ¿no? Con otras vivencias. Dejo ahí nada más el tema, para que no se me fuera a olvidar. Eso. Gracias, Jesús. No, indudablemente. Indudablemente que ha habido vinculación entre el cielo y la tierra. No hay ninguna duda. Claro que después no es tan fácil discriminar en el terreno, los arqueólogos, una cosa y otra, ¿no? Muchas veces seguramente han ido de la mano. Seguramente han ido de la mano. Han tenido su función práctica y han tenido su función ritual, por así decirlo. Seguramente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en la Sierra de Córdoba tenemos con Ana María, creo que no sé si estaban todos presentes cuando lo dije, cuando investigamos acá la zona sur de la Sierra de Comechingones. Y encontramos en un área de la Sierra Sur un montón de sitios con petroglifos. Inclusive no hay otra cosa que petroglifo, es decir, alrededor de las piedras donde está el petroglifo no hay materiales enterrados, ¿no? Lo cual abona que son lugares de culto, de religiosidad. Y son muy monótonos, porque todos tienen tacitas, lo que en muchos lugares se llama tacita, que nosotros acá le decimos cupuriforme. Y esos cupuriformes puede haber un solo cupuriforme, que es como una ollita, es decir, ha sido grabada la piedra en forma de una pequeña ollita, ¿no? O tacita. O puede haber varios. Y uno podría hacer el juego, y de hecho lo hacemos nosotros, generan algún dibujo. Y muchas veces nos queda la duda si no está representando esos dibujos el cielo, ¿no? Las estrellas, los astros, etc. Es todo un campo, pero claramente esos petroglifos nosotros los interpretamos como un ritual relacionado con el agua y con el cielo, claramente. Sobre todo con el agua, porque coincide fundamentalmente que está a la orilla de los ríos y generalmente al lado de saltos de agua.
Así que no me queda duda de lo que decís, Jesús, de que hay muchas vinculaciones, no me queda duda. El tema es, bueno, que hay que seguir investigando todo eso, ¿no? Los arqueólogos, hay muchos arqueólogos por ahí que son reacios a esa parte de investigación, ¿no? Cuando ya, claro, porque es entrar en un terreno de mucha interpretación, pero hay que seguir investigando. De hecho, hay gente que lo hace, ¿no? Y es muy valioso. No hay que cerrar las puertas. Y yo estoy convencido que hay vinculación, y que muchas veces es práctico, ha tenido una finalidad práctica de brindar alguna solución a un problema de existencia, proveer agua, de ganar el agua, cosechar agua, sembrar agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cuestiones ha estado relacionado a que hay una ritualidad siempre presente, en este caso un elemento tan importante para la vida, ¿no? Y seguramente el agua no se la veía como un componente químico únicamente, sino como algo que daba vida, ¿no? Y tenía era una entidad mucho más allá del uso práctico. De eso no me cabe duda. Bueno, la verdad que este encuentro nos ha venido bárbaro para cerrar esta etapa del seminario. Hemos integrado un montón de discusiones que tuvimos, desde, me acuerdo, las discusiones más de tipo epistemológico, más de tipo de la interdisciplinariedad, los modos de encarar la arqueología, hablamos de la arqueología procesual, postprocesual, hemos hablado incluso de ontologías, ahí la veo a Sil que desde la filosofía nos compartió también cuestiones vinculadas con las distintas ontologías, hemos discutido también religiosidad, hemos discutido la periodización y las relaciones con el ambiente, también estaba por ahí, Sil, creo que, perdón, sí, digo bien, Sil, con la cuestión de la mita que habías mencionado, la cuestión de las relaciones políticas, habíamos mencionado también Sandra hace en otro de los encuentros, y a esto le sumaríamos el encuentro pasado de las formaciones nacionales, de la cuestión de que unifica a nivel regional la conquista y la colonización como modo también de entender la historia andino-amazónica, y creo que tenemos un interesante comienzo de seminario para continuar luego del receso, ya con algunas cuestiones más específicas. Ni bien nos veamos el 5 de agosto, vamos a meternos de lleno con el mundo amazónico, que es algo que quedó medio marginal en estos encuentros, ¿no? Por los recortes, evidentemente, que uno tiene que hacer en el espacio geográfico, y luego continuaremos con problemáticas más específicas en torno al patrimonio cultural, la educación intercultural y demás cuestiones que nos quedan todavía en el tintero. Gente, algunos me preguntaron sobre la actividad que habíamos mencionado en el encuentro pasado, decidimos posponerlo un poco, darle tiempo a aquellos que todavía no han podido subir sus auditextos, que no te queda tan pegadito una actividad a la otra, pero está también ahí la intención nuestra más que nada es dinamizar el intercambio, no sobrecargarlo, sino dinamizar el intercambio y que puedan tener propuestas siempre para ir compartiendo y charlar y producir, ¿no? De manera conjunta, así que eso va a quedar ahí para seguramente un próximo encuentro. No queda mucho más, ya estamos justito en horario, Flavio, estamos bien, estamos justo, así que impecable tu presentación, controlaste bien el tiempo por más que digas que no, parece que sí, así que bueno, gente, para aquellos que ya estén en receso como Flavio, por lo menos en términos académicos me refiero, y aquellos que estemos entrando en el receso académico de estas semanas, les deseo un muy buen descanso académico, por lo menos, laboral para otros, si son docentes quizás también tengan ese descanso de lo laboral, y que estén muy bien estas 2 semanas, lo mejor para ustedes. Cuídense mucho y nos reencontramos entonces el 5 de agosto, primero por el Classroom y después por acá, como siempre. Muy bien, Muchas muchas gracias gracias. por Saludos a conectarse. todos, todas. Chao, chao. Gusto verlos. Chau, chau.